Muy bien, muy buenos días para todos. La idea de hoy entonces es revisar el papel de la artrosis en el pie plano flexible en el paciente pediátrico. Los objetivos que me tracé para la charla es explicar la biomecánica del pie y sus características en el pie plano flexible, enfocar el manejo del pie plano flexible, evaluar la evidencia en la literatura con las opciones de manejo que tenemos actualmente y hacer un énfasis en el papel que tiene a nivel de evidencia la artrorisis para esta patología. Lo primero es definir qué es el pie plano flexible. El pie plano es una de las deformidades más comunes evaluadas por los ortopedistas infantiles, donde la prevalencia en los niños lamentablemente no es bien conocida y no hay criterios clínicos ni radiológicos establecidos completamente para que nos orienten según la forma del pie. Es importante también resaltar que esta entidad puede tener características como antecedentes familiares y rara vez genera dolor o discapacidad en esta población. Tradicionalmente, entonces, se ha descrito como un arco longitudinal medial bajo o ausente, con un retropié con una alineación excesivamente en valgo. Como recordábamos anteriormente, la forma del pie va a estar dada por la forma e interrelación de los huesos y esa fuerza y flexibilidad que tienen los ligamentos que la componen. Recordar también que los arcos plantares son importantísimos para poder entender esta patología y la formación de los mismos. Recordar entonces que tenemos estos tres arcos plantares, el arco plantar longitudinal o arco plantar interno, el arco plantar coronal o transversal y el arco plantar externo. Y estos arcos plantares ha sido una discusión en la literatura de cuándo se forman y cuándo pues, aparecen y el desarrollo completo de estos arcos plantares. Es así como el doctor Staheli en sus estudios en la década de los 80 empieza a notar que estos arcos plantares en la mayoría de los niños se desarrollan durante la mitad de la niñez, hacia los 5 años de edad, continuando su desarrollo hasta la adolescencia temprana. Y observando también que los niños presentaban unos arcos plantares muy aplanados antes de este desarrollo como tal. Estos arcos plantares entonces nos van a ayudar con la transmisión de las cargas, donde hacen una respuesta entre el arco plantar medial y lateral a la carga como uno solo. Y el arco longitudinal entonces es esa estructura multisegmentaria arqueada que va a repartir las cargas en ese triángulo, y el arco coronal o transversal va a ser una estructura unisegmental donde también va a repartir las cargas y va a depender de esa conformación de estos huesos. Hacia 1947, el doctor Harris y Beth empezaron a observar en un estudio en militares canadienses, en 3.600 militares canadienses, que el 23% de esta población presentaba pie plano y que de ese 23%, el 67% era un pie plano que era flexible y que de esos casos, únicamente casos eventuales aislados presentaban sintomatología o dolor. Ellos proponen entonces, de acuerdo a su observación, empezar a diferenciarlo entre pie plano flexible, lo cual se representa en 2/3 de los pies planos, el pie plano flexible con el tendón de Aquiles corto y el pie plano rígido. Y en estos dos grupos era donde se estaban representados la mayoría de estos casos aislados que encontraban de pie plano. Luego el doctor Murlin en 1957 se atreve a decir que cerca al 100% de los niños menores de 2 años presentan un pie plano, mientras que solo el 4% en mayores de 10 años. Luego el doctor Staheli, de acuerdo con sus estudios de técnica de la huella, en 882 pies asintomáticos en personas normales entre 1 a 80 años, demostró que la mayoría de los bebés también tenían pie plano, lo cual es confirmado años después, un año después, por este autor en 1988, donde empiezan a hacer mediciones radiográficas en rayos X para encontrar
parámetros de normalidad, pero lamentablemente encuentra una gran variabilidad en los valores que además cambian de acuerdo a la edad, lo que vamos a empezar a entender que va a poner en dificultades el hecho de no tener estos valores de normalidad bien establecidos. Como historia natural no se ha logrado dilucidar entonces completamente cómo es la formación de esta entidad, pero sí se sabe que la mayoría de los pacientes asintomáticos no buscan una atención médica porque realmente no presentan ningún síntoma. Y esto también va a poner en dificultades esta enfermedad porque vamos a encontrar que muchos de estos pacientes asintomáticos serían el control ideal dentro de estos diseños metodológicos que es lo que finalmente les va a faltar a todos los estudios. Hay dos teorías existentes, una del doctor Duchenne Jones, donde dice que el mantenimiento del arco longitudinal está basado en la fuerza muscular, y luego una teoría del doctor Basamayan y Stecco, donde hablan que la altura del arco estaba determinada era por el complejo óseo y ligamentario y no tanto por los músculos, que los músculos lo que hacen es ayudar a mantener ese balance y no determinan la forma. Esta teoría más adelante es confirmada por este doctor Mann, donde confirman que no se requiere una actividad muscular para sostener el arco plantar y de acuerdo pues en cargas estáticas, y que los músculos intrínsecos son los principales estabilizadores del pie durante la propulsión, donde se requiere una mayor actividad muscular intrínseca para estabilizar las articulaciones transversales del tarso y su astragalino en un individuo pues de pie plano que en uno con un arco con una altura promedio. Tenemos entonces que la mayoría de estos niños con pie plano van a ser asintomáticos, como dije en la diapositiva anterior, y que nunca van a requerir un tratamiento por parte pues, del ortopedista. Usualmente es flexible y no va a causar dolor o incapacidad, y vamos a empezar a entrar en una discusión si es una variante normal de la forma del pie o realmente es una enfermedad. Y es de gran importancia entonces educar a los pacientes y a sus padres para tranquilizarlos durante la consulta. ¿Cómo es el comportamiento de la enfermedad? Se resume pues en la foto, es generalmente pacientes hombres con una relación 2 a 1 de hombre-mujer, y los pacientes obesos tienen 3 veces más la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Donde también entendemos que el conocimiento poco detallado por décadas del pie plano es consecuencia de la falta de estudios adecuados durante toda la historia en el conocimiento de esta enfermedad. Y tiene mayor interés en la investigación en los últimos años, lo que genera también mayor punto de controversia, como vamos a ver más adelante. Pero ojo, no hay un consenso si realmente estamos hablando de una anormalidad o de una variante anatómica del pie. Y de aquí empezamos a tener signos de alerta, donde estos signos de alerta son consecuencia de que existen controversias e inconsistencias y variaciones en los términos para empezar a definir las deformidades en el pie, donde no permite una adecuada discusión, y estas controversias generalmente están dadas por los movimientos y las relaciones fijas de estas articulaciones del pie. ¿Por qué pasa todo esto? Primero, porque tenemos una definición subjetiva. Segundo, porque esa definición está basada únicamente desde sus inicios en la comparación anatómica estática de la altura del arco dentro de una determinada población, donde no toma en consideración la etiología del pie plano, las relaciones funcionales entre los huesos y la presencia o expectativa basada en evidencia de dolor o discapacidad pues, a futuro, y también ignora las variaciones anatómicas normales en la altura del arco entre los adultos, entre los niños y los adultos, y entre grupos raciales, donde sabemos que como grupo racial la incidencia del pie plano en la raza negra va a ser mucho mayor que en las otras razas. Es así como se ha intentado realizar este tipo de trabajos
tratando de unificar conceptos. Este es un trabajo donde se intenta precisamente eso, unificar conceptos en esa unidad calcaneopédica, un trabajo publicado en el 2019, donde empiezan a describir y hablar que la unidad calcaneopédica, entonces esa entidad anatómica y fisiológica representada por todo el pie, excepto por el talo, donde el calcáneo, el medio pie y el antepié tienen uniones sólidas por ligamentos fuertes que crean una sola unidad funcional, y esta unidad va a estar articulada con el talo. Como vemos acá en el pie plano, todo este arco longitudinal medial va a empezar a colapsarse cuando el paciente se apoya y carga pues, su peso. Y lo que pasa desde el punto de vista biomecánico es que al descargar el peso axial, este arco plantar va a disminuir su longitud y, perdón, sí, va a disminuir, y lo cual va a aumentar esta longitud del arco en este nivel y aplanar como tal ese arco. Cuando hacemos, por ejemplo, esta maniobra, que es la maniobra de Jack, que es subir, pues elevar este primer rayo, observamos cómo ese pie plano que veíamos en la foto anterior va a aparecer ese arco longitudinal, dado porque en este punto esta banda longitudinal se va a intentar enrollar como en un cilindro que se podría uno imaginar acá, y esto me va a aumentar el arco longitudinal medial, que es pues el arco más importante como lo comentamos anteriormente. Ellos en este artículo empiezan a diferenciar por terminología para poder dilucidar pues toda esta falta de consenso, evaluando entonces varo y valgo, que lo describen como deformidades angulares fijas del retropié independiente de la posición del antepié. En inversión, la terminología que ellos intentan pues consolidar es la rotación interna, una flexión plantar, una supinación, que sería un sinónimo de varo, y en eversión una rotación externa, una dorsiflexión, pronación, y sería un sinónimo de valgo. En la pronación y la supinación son movimientos del antepié en relación con el retropié, donde la relación de rotación entre el primer y el quinto metatarsiano también nos va a ayudar pues, a diferenciar entre la pronación y la supinación. Esa pronación y supinación entre el antepié y el retropié son sincrónicas. Y en el pie plano pasa lo siguiente: cuando el calcáneo se estabiliza y se ubica en la posición neutra, hay una supinación del antepié, lo cual va a generar un apoyo. En el apoyo hay un valgo en el calcáneo. Esto se da para recrear una posición plantígrada, y esto configura entonces una alteración intrínseca de la unidad calcaneopédica, como ustedes ven en la foto, al estabilizar pues, y llevar a neutro el calcáneo. Este pie plano flexible generalmente presenta, cuando tiene pues, dolor y sintomatología, un dolor debajo del aspecto plantar medial del pie y ocasionalmente en el seno del tarso. Generalmente es luego de la actividad física, como repito, como los pacientes que van a ser sintomáticos, que van a ser muy pocos, y característicamente no presenta cambios inflamatorios. Estos síntomas empeoran con la contractura del tendón de Aquiles, como habíamos hablado anteriormente. Los pacientes con pie plano rígido y los pacientes con contractura del tendón de Aquiles son los que generalmente van a desarrollar esta sintomatología. Mientras que en el pie plano rígido generalmente está asociado comúnmente a causas neuromusculares como la parálisis cerebral infantil y el mielomeningocele, y deformidades congénitas como el navicular accesorio y las posiciones intrauterinas inadecuadas. Adicionalmente, puede ser una causa o consecuencia de diferentes alteraciones y síndromes alrededor del pie, y característicamente el dolor se va a presentar en múltiples partes. También puede presentarse en el área medial del retropié, en el seno del tarso, en el aspecto plantar medial del medio pie, donde puede también tener cambios inflamatorios en la noche, que no es común. Como motivos de consulta, nos vamos a ver enfrentados entonces a unos padres que van a estar preocupados, sobre todo por las deformidades que pueda causar y el dolor que pueda causar asociado a la discapacidad en la adultez de estos niños.
Una pregunta muy frecuente va a ser si se le pueden mandar plantillas o no para el tratamiento de esta enfermedad. Como venimos pues de la historia de la ortopedia, donde se trataban con muchos aparatos ortopédicos, pues tenemos como ese concepto muy arraigado. Siempre en nuestra consulta preguntar entonces por antecedentes personales, historia familiar, la localización del dolor, si tiene desencadenantes, con qué mejora, con qué empeora, en qué posiciones empeora, si tiene alguna relación con el uso de calzado o si ese calzado tiene un desgaste inusual comparativo pues bilateralmente o si la enfermedad es bilateral pues de la misma manera evaluar el calzado, siempre evaluar si tiene problemas con la piel, si estos problemas pues le van a llevar a un deterioro funcional y si ya tiene la entidad, si tiene algunas respuestas a los tratamientos que se le han propuesto. Al examen físico tenemos que estar pendiente de las alteraciones torsionales y angulares de estos pacientes, cómo es el patrón de la marcha, si tiene o no una laxitud ligamentaria y no solamente enfocarlo como ese pie plano flexible aislado, sino tratar de buscar en los pacientes con laxitud ligamentaria si pertenecen a algún síndrome de los que aumenta esa laxitud ligamentaria, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Down, y alteraciones del tejido conectivo. Evaluar la forma general del pie, evaluar también ese arco longitudinal que va a tener el paciente y la posición del retropié si presenta un valgo o no. En este caso, por ejemplo, es las imágenes de un paciente con pie plano flexible y una de las mayores herramientas que podemos tomar dentro de la consulta es pedirle al paciente que se empine. Si ustedes ven en este pie plano flexible, cuando le pedimos al paciente que se empine, este arco aparece y característicamente el valgo del calcáneo se corrige e incluso llega a neutro o incluso a varo. Cuando este pie no corrige en esta posición, entonces empezamos a hablar de que el pie plano rígido, el arco permanece plano y el retropié permanece valgo, y esto es muy importante, este concepto, sobre todo pues para nosotros que estamos y somos personal en formación, lo cual me lleva a enfocar a este paciente de una manera completamente diferente de la que estamos hablando, que es el pie plano flexible. Por otro lado, mirar muy bien esa diferencia entre la contractura de gastrocnemios y gastrosóleos, de acuerdo al test de Silvescu que hemos hablado en las charlas anteriores, y tener en cuenta que su mayor utilidad va a ser en esos pacientes que tienen relajación pues, por anestesia general, para evaluar muy bien y aumentar la confiabilidad de la prueba. En cuanto a las imágenes, no están indicadas en pacientes con pie plano flexible que son asintomáticos. Presentan entonces la utilidad mayor cuando tenemos que enfrentarnos a pacientes que tienen dolores inusuales, disminución de la flexibilidad en ese arco plantar y como herramienta para la planificación quirúrgica. De resto, no estaría indicado el uso pues, de imágenes en los pies planos flexibles convencionales, como los vamos a ver en el desarrollo de nuestras consultas. En cuanto a los ángulos, lo mencioné también en la conferencia pasada, es muy importante evaluar este ángulo lateral del talo con el primer metatarsiano, que sería el ángulo de Emery, donde se evalúa tanto en la proyección lateral como es también descrito en la proyección AP, evaluar también el pitch calcáneo, donde se evalúa en la proyección lateral con respecto a esta línea paralela pues, al piso de los tejidos blandos del pie. Por último, el cubrimiento talonavicular. También importante resaltar que deberíamos tener una proyección AP y lateral de tobillo como tal para evaluar pues, esas angulaciones que pueda tener el tobillo y no solamente el pie. En cuanto a las radiografías no deben determinar el tratamiento, incluso si los valores están más allá del rango normal. Este es un concepto importante porque las radiografías pueden definir las relaciones estáticas entre los huesos,
pero no pueden proporcionar información clínica sobre el dolor, la flexibilidad o la función. Y aquí entonces reforzamos esa idea que ha entrado en discusión con los diferentes autores y es qué es normal para el pie plano flexible en cuanto a una imagen diagnóstica y si realmente esa normalidad va a resultar en un tratamiento a futuro de acuerdo a unas mediciones que se tengan de radiología. Entonces no se debe asumir automáticamente que el dolor está relacionado con la forma del pie. Es muy importante este concepto y reforzar esto para nosotros. No asumir que el dolor está relacionado con la forma del pie porque eso se ha relacionado con errores. En cuanto a ese tratamiento, inicialmente siempre recomiendan un tratamiento conservador donde hablan de la postura en ese pie plano hipermóvil que va a ser asintomático y no requiere pues un tratamiento detallado, simplemente realizar una educación en los padres, no usar ortesis ni zapatos ortopédicos porque ya vamos a ver que no tienen la suficiente evidencia para recomendarlos. Y en cuanto a la contractura del tendón de Aquiles, se recomienda realizar ejercicios de estiramiento, tanto pasivos por los padres como activos por los niños, como lo muestro en esta fotografía. Realmente, cuando se pone uno a evaluar la evidencia que tiene el tratamiento no quirúrgico en las intervenciones en el pie plano flexible, en esta revisión crítica de la literatura, donde se revisan 13 estudios principales en cuanto a desenlaces clínicos de los tratamientos no quirúrgicos, encontramos que solamente hay 3 estudios que superan una adecuada o moderada diseño metodológico, que son estos 3 estudios que muestro por estas flechas, son los únicos estudios que lograron superar más del 50% dentro del score interno que ellos evaluaron para poder saber si esos diseños metodológicos podían aportar una información valiosa o no. Y lo que concluyen ellos es que de esos 13, únicamente 3 estudios pudieron concluir pues de una manera moderada en la evidencia y concluyen que existe una evidencia muy limitada de la eficacia de las intervenciones no quirúrgicas para los niños con pie plano flexible y que se debe considerar la falta de evidencia de buena calidad en la toma de decisiones en el tratamiento del pie plano pediátrico, poniendo en duda esos ejercicios de estiramiento y poniendo en duda las ortesis como tal en este tipo de población. Cuando hablamos ya entonces de las opciones quirúrgicas, hablamos que tenemos varias opciones, como la aplicatura de tejidos blandos, los alargamientos y transferencias, las osteotomías, las artrodesis de una o más articulaciones y la interposición de implantes óseos o sintéticos en el seno del tarso. La señalo porque es aquí entonces donde vamos a hacer el énfasis a nivel de la evidencia de la literatura actual de cómo funciona y cómo estamos en la actualidad. Y también la combinación de algunas técnicas, como es esa interposición más la artrodesis, y pues y esa interposición de los implantes que sería la artrorisis. Artrorisis es una palabra que tiene raíces griegas donde viene de artro, articulación y risis, una acción de sostener y o de empujar. Cuando empezamos entonces a hablar del artrorisis, la artrorisis tiene origen en 1946 con el doctor Chambers, luego empiezan a describirse trabajos en el 57, en el 64 por estos autores, donde se les empieza a acuñar el término ya de artroisis y luego en 1970 se da pues lugar de acuerdo con este doctor, al que es acuñado el primer nombre como artrorisis y se describe entonces como un procedimiento similar a la artroisis, donde se da una introducción de un injerto óseo en la cuña del seno del tarso. Y luego este autor de artrorisis también utiliza ese injerto óseo fijado con una grapa en el seno del tarso, una grapa que es de uso temporal. Ya a partir del 74, Subotnick es el primer autor que empieza a posicionar los dispositivos como tal
y desde ahí empieza todo un desarrollo en cuanto a encontrar la forma ideal del implante para poder realizar la artrolisis, tanto así que se ha explorado en bloques, esferas, tornillos, tapones y cilindros, y en cuanto a materiales que también se ha explorado, el silastic, el polietileno, el titanio, el poliel ácido láctico absorbible, el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico como materiales sintéticos para la utilización de la artrorisis. Esta artrorisis se clasificó en el 87 por Vogler de acuerdo a la función biomecánica que tenían esos implantes en tres: alteración, los que alteraban el eje, los que presentaban un bloqueo de impacto y los que presentaban un autobloqueo, que son estos: alteración del eje, bloqueo del impacto y autobloqueo. Este que alteraban el eje, este primero en esta fotografía que muestro como la A, lo que hacían era que se fijaba verticalmente en el piso del seno del tarso, justo anterior a la superficie subtalar posterior, y esto modifica el eje de la articulación subtalar y limita esa rotación interna del calcáneo. En este otro implante, que es el implante de bloqueo del impacto, lo que hace es que es similar al anterior, pero la cabeza va a estar ubicada más anterior para que contacte con la apófisis lateral del talo, limitando pues su deslizamiento anterior y en consecuencia su rotación interna. Y por último, en esta parte que son los implantes bloqueados, lo que se hace es insertarlo en el seno del tarso a lo largo de su eje principal, soportando el cuello del talo y evitando el contacto entre la apófisis lateral y el piso del seno del tarso y la flexión pues con el talo. Cuando uno hace la búsqueda de la literatura sobre la artrorisis subtalar, encontré 128 resultados desde 1974 hasta el 2020 y me pareció interesante mostrar que los mayores resultados y los mayores números de investigación que se han presentado en los últimos años. Si ustedes ven, esta curva es muy plana desde 1974 en adelante, y a partir del año 98 y 2000 empieza a tener mayor validez o mayor interés en la investigación en este aspecto, siendo así que desde el 2013 al 2020 se han podido reclutar alrededor de 63 artículos que representan pues casi la mitad de todos los artículos del 74 al 2020. En este periodo, de esos 128 artículos, 77 son en la población pediátrica, de los cuales 12 estudios se han desarrollado en los últimos 3 años en esta población pediátrica, siendo el año dorado para la población pediátrica el 2018 en cuanto a número de publicación de la artrorisis subtalar. Y la primera pregunta que uno se hace es: ¿cuál es el rol que tiene esta artrorisis en la patología del pie plano flexible en los niños? Este es un ejemplo, un artículo del 2017 muy interesante, donde describen pues la técnica y hacen una crítica importante de este método. Esta es una fotografía donde se muestra en el lado izquierdo de la fotografía cómo ese retropié valgo en el pie plano flexible de este paciente se representa pues en estas imágenes diagnósticas, y luego de realizar una artrorisis vemos cómo este paciente logra corregir de manera más adecuada ese arco plantar y ese retropié valgo a posición neutra. Ellos describen como una incisión lateral de 1 centímetro a 4 centímetros anterior e inferior a la punta del maléolo, donde la incisión es paralela a las líneas de tensión de la piel, y el retropié se supina manualmente y se restaura la posición correcta del pie. Para los implantes autobloqueantes se usa una sonda Roma para encontrar la dirección del túnel y de esta manera elegir el tamaño adecuado bajo la fluoroscopia, mientras que para los implantes de dispositivos de bloqueo de impacto se perfora una guía en el calcáneo con una técnica que es anterógrada, o en el talo con una técnica retrógrada.
y cuando se realiza como procedimiento aislado único, incluso se permite la carga del peso inmediatamente en estos pacientes sin tener que pasar por inmovilizaciones prolongadas en este caso. ¿Qué ventajas refieren ellos en el artículo que puede tener la artrorisis? Y lo cual lo usan para vender su idea, es entonces que es un método menos invasivo que presenta una disminución del edema posoperatorio, lo cual también se va a traducir en estancias hospitalarias cortas, la posibilidad de realizar procedimientos asociados también de tejidos blandos y óseos como técnicas complementarias, y lo venden pues como las ventajas para este tipo de técnica. Cuando uno evalúa la artrolisis subtalar, encuentra que el peso de evidencia de los diferentes artículos es muy limitado y que el artículo con mayor peso de evidencia es este que les presento. Es un trabajo prospectivo, es el único trabajo prospectivo de características, ensayos clínicos, donde querían comparar cómo era el comportamiento de los pacientes que eran llevados a la artrolisis subtalar, comparado con el alargamiento de la columna lateral en esos pacientes pues sintomáticos de pie plano flexible. Es, como les repito, el único trabajo prospectivo de categoría nivel 2 para evaluar este tipo de pacientes. Y como vamos a ver más adelante en las diferentes revisiones sistemáticas, este es uno de los protagonistas en cuanto a el peso de la evidencia, y vamos entonces a analizar de manera más detallada este trabajo. Este trabajo entonces quería comparar esas dos técnicas. Se hizo en 24 pies con un promedio de edad de 12.8 años, perdón, donde se realizaron análisis del movimiento, podobarometría, radiografía antes de la cirugía y luego de la cirugía a un año de seguimiento. Y los pacientes entonces fueron 13 pies a los cuales se les realizó una artrorisis. El artrolisis que se realizó fue con un tornillo cónico de titanio de la compañía Vilex, y 11 pacientes se les realizó alargamiento de la columna lateral. Ese alargamiento de la columna lateral se hizo con la técnica de la osteotomía de Evans con aloinjerto cadavérico para fijar esa osteotomía de la columna lateral, para poner la cuña. Ellos muestran resultados como los siguientes a manera de imagen. Este es el resultado, este es el aspecto preoperatorio en este paciente que fue llevado a la artrorisis, donde se observan esos ángulos alterados, y luego del resultado posoperatorio de la artrorisis con el tornillo cónico de titanio. Ellos evalúan nuevamente estos pacientes, evaluando pues que tiene una mejoría en el retropié en cuanto al valgo, mejoría en sus ángulos, y pues lo catalogan como una cirugía que fue con unos resultados importantes y exitosos. Ustedes me están escuchando ahí, es que veo que se me está pasando la presentación muy despacio, no sé si está interfiriendo la señal. Tranquilo, sí, okay. Está perfecto. Dale. No me escuchan. Okay. Luego entonces en este estudio de ensayo que hicieron, también entonces compararon las imágenes de los pacientes que fueron llevados a las osteotomías de alargamiento de la columna lateral, también evidenciando un cambio importante entre el preoperatorio y el posoperatorio. En el preoperatorio vemos cómo este paciente tenía un retropié valgo y cumplía pues también de manera detallada con una alteración en los ángulos, como se pueden observar en estas dos imágenes. Y en la parte posoperatoria, una mejoría de ese retropié, una mejoría en los ángulos y en el cubrimiento talonavicular. Lo mismo pasaba en la podobarometría, donde se podía observar que en la artrorisis preoperatoria... Perdón, Juan Camilo, quiero devolver la diapositiva anterior. Sí, señor. ¿No les llama la atención que en la imagen de la izquierda la relación talocalcánea, talonavicular se mantiene? O sea, yo no veo descubierta la cabeza. Es solamente una inquietud. Sigamos adelante. Sí, señor. Perdón. Está como acomodado como acomodado ese estudio, un poquito acomodado. Ya lo vamos a criticar, profe Duro. Discúlpeme, en esa imagen anterior, bueno, después lo discutimos con la imagen que comentó Carlos, dale.
señor. Esa barometría veíamos cómo la artrorrisis entonces mejoraba también ese apoyo tanto preoperatorio, veíamos este tipo de apoyo, y en el posoperatorio encontrábamos un año después de la cirugía este tipo de apoyo, y en lo mismo que en el alargamiento de la columna lateral, donde también mejoraba en la apobarometría. Ambos grupos, entonces ellos concluyen que ambos grupos mostraron una mejoría significativa en el movimiento y en el posicionamiento del retropié y el medio pie, donde no tenían unas diferencias en sus resultados, y la radiografía y la podobarometría también revelaron mejorías significativas en cuanto a esto. Ellos concluyen entonces que la artrorrisis subtalar es una alternativa válida y potencialmente menos invasiva al alargamiento de la columna lateral, y que merece entonces una mayor atención en cuanto a los términos pues, en investigación. Pero ojo, el signo de alerta. Criticando pues y metiéndome como más en la parte del diseño metodológico del estudio y como crítica pues del estudio, encontramos que si bien es el único estudio nivel 2 prospectivo, tenemos unos problemas importantísimos, y es que es un estudio que no es aleatorizado, que el tamaño de la muestra es muy pequeño y el seguimiento es muy corto. El seguimiento únicamente es solamente un año. Y evaluando el conflicto de interés que tenía el autor principal, encuentro que este autor principal tiene propiedades de acciones en Eaton Brace, en esta compañía Eaton Brace, y donde él declara patentes y regalías y gastos de mantenimiento relacionados con empresas como Orthopediatrics y Orthofix, que es la comercializadora del implante Vilax, que fue la compañía Vilax que fue la usada en este estudio. Por lo que es inadecuado este estudio para dar recomendaciones sólidas a favor o en contra de la técnica quirúrgica como tal. Y vemos que es el estudio más importante que tenemos en la artrorrisis subtalar tipo ensayo clínico, pues no aleatorizado. Es un estudio publicado en el 2015. Por otro lado, entonces nos preguntamos si existan pues revisiones sistemáticas cuando hablamos del alargamiento de la columna lateral comparado con la artrorrisis subtalar en la población pediátrica. Este es un estudio publicado el año pasado donde querían evaluar precisamente esa revisión sistemática de la literatura. Ellos entonces evalúan y miran las complicaciones. Ellos refieren que las complicaciones fueron más comunes en el grupo del alargamiento de la columna lateral, y que las tasas de reintervención fueron similares en los dos grupos. Y uno de los hallazgos pues, que más interés les generó en este estudio fue precisamente el índice de satisfacción que tenían estos pacientes, encontrando que si uno lo revisa así pues sin evaluarlo de manera detallada, uno creería que entonces la artrorrisis tiene mejor nivel de satisfacción porque tenemos unos porcentajes mayores en este aspecto. Pero si lo evaluamos de manera detallada, encontramos que de manera preoperatoria, estos pacientes a los que se les practicó el alargamiento de la columna lateral empezaban con unos índices de satisfacción más bajos, mientras que la artrorrisis con unos índices de satisfacción más altos. Es así como, pues, si uno no lo analiza de manera detallada, podría equivocarse pues, en el análisis de esta tabla. Y de manera posoperatoria, vemos que el mayor cambio en manera de satisfacción fue el alargamiento de la columna lateral y no la artrorrisis. Entonces, la conclusión de este estudio fue que el alargamiento de la columna lateral tenía mayores índices de satisfacción en cuanto a puntaje a OFAS en el alargamiento, pues en el grupo del alargamiento de la columna lateral. Lamentablemente, estos resultados y estas conclusiones provienen de estudios supremamente heterogéneos, lo cual pone en aprietos pues, cualquier diseño metodológico que usted pueda realizar al respecto. Si seguimos comparando y comparamos la efectividad que tiene la artrorisis subtalar en esta población pediátrica, este es un estudio retrospectivo transversal donde se quiso comparar y seguir esos pacientes hasta el final de su madurez esquelética. Este es un trabajo publicado en enero de este año, donde la artrorrisis, ellos
concluyen que la artrosis fue eficaz para mejorar los parámetros radiográficos del pie plano pues, flexible pediátrico, pero ojo, signo otra vez de la alerta. Los parámetros clínicos que ellos evidencian en este estudio no se correlacionaron con los parámetros radiográficos del pie en el periodo de seguimiento largo que ellos tuvieron. Por lo tanto, también es una crítica pues, de la literatura donde estamos evaluando proyecciones radiológicas, más no resultados clínicos relacionados con esas proyecciones y esos ángulos, lo cual es muy importante pues, correlacionarlos. Y por otro lado, se ha hecho preguntas como si esa artrorisis puede cambiar la conformación de esos huesos tarso-metatarsales, y este es un trabajo publicado también este año, el año pasado, donde se quería evaluar si tenían cambios o no. Ellos refieren en su artículo que efectivamente hay unos cambios morfológicos en los huesos del tarso y hay unos cambios en las angulaciones del retro y el medio pie. Estos estudios ellos los hicieron con un seguimiento radiográfico antes de la cirugía, después de la cirugía y antes del retiro del material de artrorisis, lo cual pues también puede ser criticado de manera del análisis crítico porque la radiografía final del seguimiento es antes de la cirugía de retiro del implante de la artrorisis. Como otra crítica, es un estudio retrospectivo y es un estudio donde tiene una pérdida de seguimiento de más del 60% de los pacientes, lo cual es demasiado grande esa pérdida de seguimiento y pues pone pues en aprietos este estudio. Lo mismo, tienen una confusión en el momento de la medición de la radiografía, tanto por edad y por falta de consenso. Se medían ángulos diferentes, personas diferentes, no se tenía en cuenta de manera adecuada la edad del paciente, y otro pecado muy grande es la falta de grupo control para poder comparar estos resultados. Por lo tanto, esos cambios morfológicos como tal relacionados con la artrorisis pues no están muy bien detallados en la literatura en este momento. Si quisiéramos como evaluar todo de manera consolidada, este es el único metaanálisis que pude encontrar con 17 publicaciones, más de 1.536 pies, con una duración media de seguimiento de los estudios de 43.52 meses, donde evalúan y ellos hablan que los pacientes posoperatorios efectivamente tenían una mejoría en los ángulos y en los valores radiográficos, como ustedes observan aquí en la comparación prequirúrgica y posquirúrgica, de acuerdo pues a esta revisión sistemática y este metaanálisis, y donde en la parte clínica ellos hablan que también hay una mejoría, pues una tendencia a la mejoría de manera importante la utilización de métodos como la artrorisis. Este procedimiento, ellos concluyen que este procedimiento puede conducir a una corrección radiológica del talo en valgo y colapso del arco longitudinal medial, así como de resultados clínicos positivos en el corto y mediano plazo. Si bien esta metaanálisis puede concluir esto, tendríamos que mirar cómo es la evidencia, el peso de evidencia que tienen estos artículos, y como nos damos cuenta, todos estos artículos que empiezan a comparar en la evidencia son artículos que provienen de una evidencia supremamente mala, de revisiones de caso, de series de caso, por lo cual yo puedo sumar artículos malos para concluir en metaanálisis que también provengan pues de este tipo de artículos, lo cual pues no va a garantizar que por juntarlos me vaya a tener una mejor calidad de la evidencia. Por otro lado, hicieron una entrevista a los miembros de la Sociedad de Pie y Tobillo norteamericana, qué opinaban de la artrorisis subtalar en el tratamiento del pie plano flexible, y querían evaluar por qué habían abandonado ese método de tratamiento estos doctores. Encontraron entonces que la principal causa para remoción del implante fue el dolor que continuaban los pacientes que se les presentaba, que se les practicaba artrorisis, donde tenían como también importante el tiempo y la pérdida de la posición
como otro factor pues para remover el implante. Cuando se les preguntaban por qué habían dejado de utilizar este tipo de procedimientos, entonces encuentran que la mayoría de la encuesta respondían, más del 60% de los doctores respondían que realmente las bajas tasas de éxito de este tratamiento los llevaban a cambiar la conducta con sus pacientes. Y cuando se comparó en la encuesta de los doctores que pertenecían pues a esta sociedad, encontraron que los mayores cambios en los paradigmas de tratamiento se presentaron en el continente americano, siendo mayor en Norteamérica, donde encontraron que hubo una mayor disminución en escoger esta técnica como método de tratamiento en este tipo de pacientes. Este estudio lo hace a uno pensar muchas cosas, donde principalmente el cambio de conducta era debido a la tasa de fracaso en el procedimiento y a la necesidad de retirar el implante. Y esto entonces sugiere que el sesgo de publicación relacionado con la tendencia a publicar resultados positivos en realidad puede estar subestimando en los estudios sobre la artrolisis subtalar. Y esto es lo que yo pues siempre he dicho que es el cáncer de la medicina basada en la evidencia, y es el sesgo de publicación, donde siempre estudiamos de publicaciones con resultados positivos y no con resultados negativos, y esto nos hace tomar conductas equivocadas en nuestra práctica diaria. Como complicaciones, este procedimiento no es inocuo, también tiene complicaciones como la destrucción del material, la persistencia de dolor, problemas con la herida, infecciones relacionadas pues con el implante y sobre o poca corrección también relacionada a este método. Como conclusiones, entonces, el pie plano flexible es una entidad muy frecuente, pero a la vez también es una entidad muy rara en cuanto a entidades que requieran pues tratamientos. Muy rara vez requiere tratamientos quirúrgicos. La falta de consenso en las definiciones y en agrupar poblaciones correctas hacen muy difícil poder investigar y generar recomendaciones acertadas. Todas las recomendaciones en la actualidad provienen de estudios con metodologías deficientes y bajo peso en la evidencia, y debe tomarse como una recomendación grado C, tanto para utilizarla como no, para no utilizarla, debido a la evidencia tan mala de calidad pues, en los estudios que provienen principalmente de nivel 4 y nivel 5. Faltan estudios con mejores diseños que puedan resolver las dudas que siguen presentes en la actualidad, como cuáles, como la comparación entre los implantes, los tipos de técnicas, el grupo control que se le pueda relacionar a esta utilización de la artrosis, seguimientos a largo plazo, la artrosis o no que pueda seguir en estos pacientes, los cambios anatómicos, las indicaciones y los tiempos de tratamiento como tal.